Si una persona de fuera te dijera lo que te dice esto a ti mismo en el cerebro, ¿lo tolerarías? Hay una cosa que nadie te cuenta y que en el momento en que lo entiendes cambia absolutamente todo, y es que tu cerebro no es tu amigo. Está diseñado exclusivamente para mantenerte vivo. Ni para que crezcas, sino para que sobrevivas, ni para que mejores. No sirve para hacerte feliz, solo es para que te mantengas vivo. Lo que significa que está diseñado para buscar el peligro. Con lo cual, lo que va a hacer es recordar el problema constantemente, y si lo sabes y no lo entrenas, va a dirigir tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a Afilados, el podcast donde las verdades que nadie quiere decirte son exactamente las que necesitas oír. Nosotros somos Álvaro y Silvia y hoy vamos a hablar de que tu cerebro no es tu amigo. Así que deja de pelear con el problema y empieza a pelear por la solución. ¿Te cuento yo un poquito una pequeña historia? Venga, me lo he apuntado y todo. Vamos a hablar de algo que tiene un nombre científico, pero que todos lo hemos vivido en primera persona, así que no hace falta ni decirlo. Pero bueno, os lo cuento. Es el sesgo de la negatividad, la tendencia que tiene nuestro cerebro a darle más peso, más atención y más memoria a lo negativo que a lo positivo. No es pesimismo, no es carácter, es pura biología. Y el problema no es tenerlo, el problema es que muchas veces no sabemos que lo tenemos. Así que Álvaro nos va a contar un poquito a este respecto. Os voy a presentar un poquito quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Nosotros, como decía, somos Silvia y Álvaro. Álvaro es psicólogo especialista en empresas. Es una persona muy afilada. Y además de eso, pues bueno, es empresario, tiene varias empresas y además ayuda a otros empresarios también a afilarse y a mejorar en sus negocios. ¿Qué más podemos decir de ti? Es director consultor de un grupo de empresarios, es un papá fabuloso y quién mejor para decirlo que yo, que soy su mujer. Y a mí me toca hacer la otra parte, que es hablar maravillas de lo que evidentemente es mi mujer. Silvia es lo que todos entendemos como intraemprendedora. Trabaja en una firma bastante grande de una empresa logística, en la parte de informática y formación, en la parte de números. Qué mal lo explicas, ¿verdad? es que no lo hemos preparado. No lo hemos preparado. Yo hago proyectos informáticos de contabilidad. Pues entonces lo voy a decir yo. Entonces Silvia hace proyectos informáticos de contabilidad en una grandísima empresa. Está constantemente pensando cómo hacer mejor las cosas, cómo mejorar como persona, y eso la hace mejor madre, la hace mejor trabajadora, le hace ser una gran compañera de vida. Y justamente hablando de bueno, vamos a entrar ya en el tema. Sí. Abre el melón, abre el melón. Abre el melón. Fila cuchillo. Me gustaría poner un ejemplo que es que yo creo que todos vais a reconocer, que es una pareja está en su casa haciendo lavavajillas, uno de los dos coge un vaso, lo siguiente que hace es golpearlo contra la encimera y el vaso se hace fosfatina. Lo primero que piensa un cerebro es, madre mía, soy un desastre, ¿en qué mal momento me he puesto a recoger lavavajillas? Eso en realidad, que es la costumbre que tiene el ser humano, en vez de pensar, voy a ponerme a recoger los cristales, estás pensando en una parte totalmente negativa, que es cómo evitar ese problema en el futuro, pero de una forma esquiva. Y es que tu cerebro lo que hace es que convierte un error en una identidad. O sea, soy un desastre, en vez de he cometido un error. Y eso en nuestro día a día, si no sabemos cómo educar nuestro cerebro para poder controlarlo, domina nuestra vida. Y justamente ese salto de calidad pasa por entender que tenemos que educar nuestro cerebro, no para que sea nuestro amigo, sino para que esté constantemente pensando en cómo solucionar los problemas y no en cómo hemos creado este problema. Claro, yo creo que ahí es muy importante, por ejemplo, hablar de cuando yo digo, es que yo soy. Muchísimo cuidado. O sea, yo no soy torpe, yo no soy estúpido, yo no soy una persona despreocupada, no soy vago. O sea, metéroslo en la cabeza. O sea, al final, la procrastinación es una cosa que no tiene nada que ver con ese ser de ti mismo como persona. Lo que te hablas, lo que te dices va a afectar en cómo te perciben los demás, cómo te percibes tú mismo y cómo te presentas también a las demás personas. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. Y de hecho, justamente hablando de eso a nivel de empresa, familia, relaciones interpersonales, es muy importante porque cuando discutimos, ya sea a nivel empresarial, ya sea
a nivel de pareja, en el momento en que hablamos de esas identidades, ya no estamos discutiendo sobre el problema, estamos discutiendo sobre el ego. Y es muy complicado poner solución a ese tipo de cosas porque lo que estás haciendo es hablar de quién eres o de cómo eres y no de cuánto vamos a tardar en arreglar este punto. Y justamente esto a nivel empresarial, que esto lo solemos ver de normal, en el mundo profesional yo creo que los empresarios o los autónomos supervivientes que digo yo estamos acostumbrados a trabajar desde las soluciones porque si constantemente trabajamos sobre el problema, estamos perdiendo un tiempo súper valioso que no nos aporta clientes, que no nos aporta un rédito económico, que no nos aporta mejorar nuestra situación personal. Pero en una empresa, tu empleado no piensa igual o tu cliente no piensa igual. Entonces, o tienes tú la capacidad de coger tu problema y llegar tú a la solución, o no tiene ningún sentido. Y eso, por ejemplo, lo hemos hablado mucho Silvia y yo, porque cuando tú eres un empleado y llegas a tu compañero con un problema, o a tu jefe con un problema, o le planteas el problema y aportas 2 o 3 soluciones, o entonces eres parte del problema. Claro, eso es algo que nosotros habitualmente hemos comentado, porque al final, cuando tú tienes esa mentalidad de aportar valor y aportar crecimiento y tú mismo crecer personalmente, que lees sobre ello, que te desarrollas, que buscas ser cada día un 1% mejor, tienes una mentalidad muy diferente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta decir a los equipos es, si tenéis un problema, venid a mí con 3 soluciones. O sea, yo quiero que esa persona que se ha encontrado con un problema, como mínimo, haya intentado solucionar el problema. O sea, lo mínimo ya es solucionar el problema. Me he encontrado con esto es nuevo, no me ha pasado en otras circunstancias, ¿cómo podría solucionarlo? Tengo esta opción, la pruebo, no me sirve. Tengo la siguiente opción, o sea, prueba varias opciones antes de venir a decir que tienes un problema. Y en el caso de que tengas un problema que no hayas podido solucionar, cuéntame, ¿qué soluciones has probado y no te han funcionado? Porque eso se llaman lecciones aprendidas. Entonces, si ya has pasado por ahí, no quiero volver a tener que pasar por lo mismo, no quiero que otro compañero pase por esa misma situación y a partir de ahí trabajemos juntos sobre esa solución. Que si me has dado 3 opciones, pues veremos si, evaluando esas 3 opciones, cuáles son las que menos riesgos tienen y cuál es la que vamos a poner en marcha. Voy a pasar el folio así, que no se note, porque quiero hacerte una pregunta concreta a ti, Álvaro, en referencia a tu experiencia formando equipos y directivos. Ya hemos comentado un poco por encima que la mentalidad suele ser diferente. Evidentemente, estamos generalizando, pero cuando una persona tiene una empresa está mucho más predispuesta a buscar esas soluciones que cuando estás trabajando por cuenta ajena y muchas veces esperas que sea otra persona quien venga a darte esa solución. Entonces, ¿cuál crees que es el coste real de un equipo que se queda atascado en el problema en vez de moverse hacia una solución? Es una pregunta súper complicada. El coste real, solo tienes que contar cuánto tiempo te cuesta la hora y empezar a multiplicar. A mí hay una frase que me gusta mucho de Les Luthiers que dice, errar es humano, pero más humano es echarle la culpa al de enfrente. Entonces, cuando llega un equipo con un problema, o incluso entre socios directivos, como ya os he dicho, esto es el pan del día a día. Cuando llega un problema, lo más normal es que se acuerde el problema desde la culpa, o sea, ¿qué ha pasado? ¿De quién es la culpa? ¿Qué hacemos ahora? Y supone una cantidad de tiempo totalmente inútil que realmente se puede arreglar si... Ya de hecho, o sea, ahora os daré una herramienta justamente al respecto, porque evidentemente aquí hablamos de quejarnos un montón, pero la idea es que os demos cosas de valor. Pero se pierde una cantidad de tiempo hasta llegar a las posibles soluciones, simplemente pasándose el muerto, localizando al culpable y viendo quién se va a hacer responsable de la cagada, que vamos, ya os digo, el coste que tiene una empresa si no cambias de mentalidad es aberrante. Y con esto sí que me gustaría traeros una herramienta que utilizamos mucho cuando entramos a trabajar en las empresas, que es, lo primero, localizar cuál es el problema. Lo segundo, ¿por qué es un problema? La siguiente pregunta es si es real o imaginario.
Y automáticamente las siguientes preguntas son: ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Y cuál es el primer paso para llegar a esa solución? Entonces, lo que automatizas dentro de la empresa es que si en vez de quedarte a preguntarte las 2 primeras preguntas, automáticamente vas a preguntarte las 2 últimas. Y cuando llegas con un problema, automáticamente va a ser: ¿cómo lo arreglamos y cuál es el primer paso para solucionar esto? Y ya os digo, eso automáticamente aporta un valor y una cantidad de eficiencia dentro de una empresa que es increíble, y en cuanto lo aplicas en el minuto 1 os dais cuenta de que tiene un uso práctico que va súper afín a lo que sería una mentalidad empresaria y emprendedora, y no a quedarse en el momento de la víctima, que es dar vueltas en el problema constantemente. Voy a saltar de tema. ¿Vale? O sea, dentro de este mismo tema voy a saltar de esfera. Entonces, en las relaciones personales y sobre todo también en las relaciones de pareja, que ese es otro de los bloques que nos gustará hablar, sobre empresas, sobre pareja, sobre crianza, yo creo que mucha gente, en las empresas también, pero creo que lo veo más a nivel de pareja, prefiere vivir en el problema. O sea, es mucho más fácil, como tú bien dices, tirar el balón fuera, vivir en el problema, ser víctima o tener esa mentalidad de víctima antes de ponerse a trabajar. ¿Cómo se enfoca eso entre las relaciones de pareja? O sea, ¿qué herramientas podemos dar? Está muy bien lo que estás comentando de pensar, ver el problema, intentar darle la vuelta, pero cuando entran en juego las emociones, es mucho más difícil salir de ahí. Hay mucha gente que a lo mejor se ha enganchado en un problema durante años, lleva mucho tiempo dándole vueltas a la misma situación, y cuando hay algo que detona en el cerebro, de repente vuelven a X años atrás y se encuentran en ese punto en el que diferencian o no saben diferenciar a lo mejor lo que tienen en el presente con lo que pasó en el pasado, porque siguen viviendo en ese problema que ocurrió. Porque tú me has hecho estar así. Yo creo que eso tiene 2 soluciones. La primera es evitar las etiquetas, y creo que vivimos constantemente. Creo que es muy cómodo poner una etiqueta y trabajar desde esa etiqueta, porque entonces lo que estás haciendo es trabajar desde la identidad, porque además es una cosa que nos protege. O sea, si yo pienso que soy una persona desorganizada, me sirve como protección a que tú, Silvia, me digas que se me ha olvidado que este fin de semana íbamos a comer con mis padres o con los tuyos. Entonces, yo me puedo escudar diciendo: no, cariño, es que yo soy una persona desorganizada, yo soy así. Eso, hacia el lado opuesto, funciona igual. Yo puedo decir: eres una persona lo que sea, y entonces me permite a mí acomodar esa identidad tuya, de forma que acabamos, lo que decía antes, acabamos discutiendo desde el ego y no desde las soluciones. Pero creo que la parte más crítica, que además nos ayuda a salir también de ese tipo de etiquetas, es validar la emoción. Creo que ser capaz de decir: entiendo que estás dolida, o entiendo que estás dolido, entiendo que esto te remueve sentimientos complicados, entiendo que esto te puede doler, como por ejemplo el ejemplo de antes del vaso, ¿no? Entiendo que te pueda suponer un dolor pensar que eres un desastre porque has roto un vaso y se ha desperdigado por el lavavajillas. Hace que perdamos menos tiempo viviendo en el problema y sea mucho más sencillo decir: entiendo que estés dolida, vamos a ver cómo solucionamos este problema para que ya no lo estés. Entiendo que te sientes así, Entiendo que te lo sientes de esta manera. acepto, vamos juntos a solucionarlo. En el tema laboral entiendo que puede ser más o menos lo mismo también. O sea, entiendo que ha habido un problema, alguien ha cometido un error, puede ser un error humano, no pasa nada, no nos quedemos en ese problema, no vayamos a buscar quién es el cabeza de turco, vamos a ponerle solución a este problema. Y una vez lo solucionemos ya veremos cómo enfocamos o qué lecciones aprendidas tenemos o qué formas tenemos de documentar. Eso lo diré también mucho. Hay que documentar en todas las empresas todo. Automatizar procesos viene de documentarlo todo. Claro, yo creo que al final lo que tú dices, el objetivo está en educar a tu cerebro para que ponga el foco en lo importante. Y lo importante, de normal, a no ser que sea muy crítico, lo importante no va a ser el problema. Vale, y los niños, voy a mi último bloque, aprenden a hablarse conforme hablamos nosotros y tal cual nos hablamos nosotros a nosotros mismos. Eso pasa mucho, por ejemplo, inseguridades que pasan de madres a hijas, por ejemplo, con el tema físico. Podría ser, porque nosotras siempre nos machacamos mucho más, ¿vale? No digo que generalizo nuevamente. Los niños aprenden a hablarse a sí mismos tal cual lo ven reflejado en sus padres, en sus relaciones con sus abuelos, en sus relaciones en el colegio,
pero sobre todo sus padres van a ser esa figura. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños para que suelten ese tipo de problemáticas? Dejen de hablarse así, yo no soy, yo en este momento me estoy sintiendo triste, no soy una persona triste. Yo en este momento me estoy sintiendo desesperado, estoy llorando, pero no significa que eso no me define. No soy torpe, no soy tonto. Debemos tener mucho cuidado con esas definiciones que les damos a los niños. También con los niños que les decimos que son muy inteligentes, porque eso también puede crear luego unas expectativas o un precedente que luego ellos se pongan a sí mismos mucha más presión de la que quizá deban tener. ¿Cómo enfocamos eso? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el castellano nos ha dado una gran herramienta que, por ejemplo, el inglés no tiene, que es el verbo, diferencia del verbo ser y estar, que no van los dos de la mano. Entonces, no es lo mismo decir, y ahora nos van a funar, ¿vale? Ya era el primer día, pero no puedes decirle a un niño, eres tonto, que estás haciendo una tontería. Y al final eso se aplica en cualquier momento, pero creo que además los niños que son esponjas sirve igual para ti, para el niño. También lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Que los niños absorben mucho también cómo te hablas tú a ti mismo. Con lo cual, creo que si tú dices, jolín, soy un idiota, tu hijo va a imitarlo igual. Entonces, el primer paso es el primer no paso es hablarnos ser así. consciente. Primero estoy consciente. De hecho, una de las cosas que yo trabajo mucho es que nuestro cerebro, que como ya hemos hablado no es nuestro amigo, una de las cosas más importantes es que nos hablemos a nosotros en segunda persona. O sea, no es lo mismo decir soy idiota que Álvaro la estás cagando. En este momento específico. En este momento la estás cagando. Estás haciendo una estupidez. ¿Vale? Sobre todo porque te permite, digamos que es como si tuvieras un ente que te vigila desde fuera y entonces te cuida porque eres capaz de poner un muro y no habla de tu identidad. También te puedes decir, Álvaro, lo que pasa es que Álvaro eres tonto, no va a ser, o eres idiota. Lo normal es que no te hables así porque no le hablarías así a otra persona. Con lo cual, cuando lo hablas en segunda, digamos que relativizas un montón las cosas que te están pasando. Y luego la otra es que el último nivel es que le pongas otro nombre a tu cerebro. Que no tenga que ver con, no sé, que te puedo decir, cállate, Eduardo. O sea, hasta aquí. Lo que me estás diciendo no comulga conmigo. ¿Vale? Le puedes decir a tu cerebro, colega, te estás pasando, este contrato yo no lo quiero contigo, vamos a cerrarlo aquí, es hora de que nos callemos 10 minutos. Que eso no es difícil ni nada. Bueno, oye, de hecho roza mucho la esquizofrenia, Vale. pero bueno, oye. Entonces, pero creo que es importante que también los niños sean capaces de ver que hay una forma diferente de hablarse a sí mismos. Y yo creo que hay algo que tú también lo implementaste en casa y lo haces muy bien, que es qué cosa no dejamos que diga Valeria. Vale. A ver, nosotros vamos o trabajamos un poco con esa política de que Valeria aprenda a quererse también a sí misma, nos encuentre como un apego seguro y no se diga ese tipo de cosas. Pero no sé, creo que lo hago subconsciente. Hay una cosa que protegemos mucho en casa y es que nuestra hija no puede decir no puedo. Tiene que decir está siendo difícil. Y luego, si está siendo difícil, puede o no pedir ayuda. Entonces, creo que el no puedo es una frase que tenemos súper arraigada en nosotros mismos, que nuestras familias también lo decían, que nos decía nuestra madre y cuando decía no nos lo podemos permitir. O sea, siempre... Tienes que dar pistas cuando hagas estas cosas porque no sabía por dónde ibas. ¿Cómo que no? Efectivamente, Perdona. estoy muy de acuerdo contigo. O sea, a los niños es muy importante hacerles ver que sí que pueden y que en el caso de que no vayan a poder, por lo menos lo tienen que intentar y si fallan no pasa nada. Nosotros también decimos muy a menudo y se lo decimos mucho a Valeria y es aquí se gana o se aprende. Nunca se gana o se pierde. Es muy importante que ellos cambien ese chip y esa mentalidad. No pasa nada por perder en algunos juegos, que al principio pues las rabietas están ahí. No pasa nada por perder.
otra persona gana y además hay que alegrarse de que ganen otras personas también. Eso sí que es cierto que lo trabajamos mucho, porque para mí es muy importante no vivir de las envidias. O sea, creo que en nuestra sociedad hay mucha gente que vive de envidias. Con esto quiero decir que se sienten tristes viendo que a alguien le van bien las cosas. Y creo que eso es peligrosísimo, porque al final, cuando a alguien le van bien las cosas, yo, por ejemplo, siento muchísima admiración y encuentro inspiración en esas personas. Tengo muchísimos referentes y además no son referentes famosos. Los referentes que tengo están en mi alrededor, están en mi empresa, es gente a la que admiro profundamente, me encanta su forma de trabajar. Las cosas buenas, evidentemente, intento también pues, hablar de ello y quedármelas también y quedármelas dentro de mi forma de hacer. Pero el hecho de vivir de envidias es un problema grandísimo, yo creo, en esta sociedad. Entre otras cosas porque a ti mismo te hace compararte con el otro, sentirte triste al respecto, ver a la gente súper feliz en redes sociales. Chiqui, pues no pasa nada, compárate contigo mismo o contigo misma. Le dedicaremos un capítulo a esto, en realidad. Venga, Creo que... tenemos este truqui que hemos dicho, si se nos va un poco, ya le dedicaremos otro capítulo. Venga, pues me lo apunto. Hablaremos en algún momento pronto, no va a ser en los próximos 2, pero un poquito más adelante hablamos de esto, de cómo afectan las redes sociales a nivel corporativo, personal y a nivel de los familiar. niños. Venga, me parece bien. Acepto pulpo. Así que, bueno, para hacer una pequeña recapitulación, los 3 ejercicios. El primero, el de las preguntas, que lo tenéis contado hace 10 minutos. El siguiente es recordad hablaros en segunda persona para poder protegeros de qué etiquetas os ponéis. Y ya si queréis, lo dicho, rozar la esquizofrenia, tenéis ponerle otro nombre a vuestro cerebro y que si vuestra mujer os ve por casa hablándole a un ente, pues que al menos nos ponga la camisa de fuerza porque sabéis cuál es la herramienta que tenéis que utilizar. También tenéis la opción de hablar con vosotros mismos cuando vais en el coche o cuando estáis solos y puede ser también una buena forma de hablaros en segunda persona, incluso en practicar otros idiomas. Yo eso lo hago mucho también en el coche, voy hablándome en inglés o en francés, ahí a practicar. Sí. Y dicho esto, así que recordad, tu cerebro no es tu amigo, pero puede convertirse en tu mejor herramienta si aprendes a entrenarlo. Y al final eso significa una cosa muy concreta. ¿Dónde pones realmente el foco cuando viene un problema? Así que gracias por estar aquí. Esto ha sido todo. Primer episodio de Afilados. Nos vemos. Y si alguna de las cosas que hemos dicho os duele, es que lo estamos haciendo bien. Nos vemos la próxima semana.